Quiero compartir una palabra, lo que el Señor estuvo poniendo en mi corazón esta semana. Tal vez es un poco la continuación de lo que estuvimos escuchando el domingo pasado. Pero hay cosas que el Señor puso en mi corazón esta semana para compartir con ustedes. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, un momento importante donde Jesús entra en acción. Si ustedes leen el Evangelio de Mateo, van a ver que a partir del capítulo 5, durante los primeros capítulos donde cuenta un poco la genealogía de Jesús y los acontecimientos de su nacimiento, y cómo Jesús se encontró con Juan el Bautista y su bautismo y su tentación en el desierto, y luego comienza lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, ¿no? Capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, donde está el pensamiento de Jesús, donde está la idea acerca del reino de Dios. Lo que yo digo, o el nombre que le puse yo, es como la constitución del reino de Dios, ¿no? Ahí es donde podemos entender el Espíritu de Dios hacia dónde nos lleva, cómo la ley en el pasado, la ley de Moisés, fue una sombra de lo que significa el Espíritu de Dios y la voluntad de Dios en nosotros. Pero los judíos lamentablemente no interpretaron, tomaron las leyes como si fueran leyes de hombre y no entendieron que había un espíritu detrás de eso, que había una voluntad infinita de Dios detrás de cada uno de esos reglamentos y estatutos y mandatos. Y entonces los cumplían, pero lo cumplían con diente apretado, lo cumplían para la tribuna, para lo que los demás pudieran ver, y un conjunto de sacerdotes y escribas y doctores de la ley, todos conocedores de la palabra de Dios, juzgaban y de alguna manera miraban el comportamiento de los israelitas sin mirar que ese comportamiento, para que sea genuino, tiene que estar fundamentado en principios y valores más profundos, que no es simplemente lo que yo hago porque hago esto porque está bien, sino porque realmente, íntimamente, yo estoy convencido de que eso es lo que debo hacer, de que esa es la voluntad de Dios para mi vida. Una transformación de la mente y del corazón que produce la palabra de Dios. Pero a partir del capítulo 8, y todo el capítulo 8 y el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, es Jesús en acción. Ya ahora no estoy expresando pensamiento, ahora quiero que entiendan el carácter de Dios por lo que hago. O sea, hasta ahora escucharon que hay que amar al prójimo, escucharon quiénes son los bienaventurados, escucharon que ustedes son llamados a ser sal de la tierra, luz del mundo, a poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas que nosotros hemos escuchado tantas veces. Pero ahora Jesús decide actuar para manifestar el carácter de Dios en acciones concretas, cosas que se puedan imitar. Hay muchas cosas en la vida que no se pueden aprender en el colegio, que no se pueden aprender de un libro, que solamente se aprenden cuando estamos rodeados de personas que tienen la capacidad de impartir esos valores. Uno de ellos es la humildad. La humildad no es algo que me pueda alguien enseñar. Es algo que yo tengo que vivir. Y la humildad no se aprende por humillación. O sea, humillar a una persona para que aprenda la humildad no funciona. Eso genera resentimiento, genera dolor. La humildad se aprende cuando uno se rodea de gente humilde. Y entonces ese carácter es impartido. Y eso es lo que Jesús intentó hacer con sus discípulos. Impartir ese carácter. Que ellos entendieran que más allá de la ley, que más allá de la voluntad de Dios expresada en la ley, había un espíritu que lo movía a él y había un amor de parte de Dios que lo movía a él, que era lo que la humanidad necesitaba recibir. Entonces dice, cuando descendió del monte, estamos hablando del Sermón del Monte, cuando descendió del monte, lo seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Entonces Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Pero fíjese que en el verso 3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Yo voy. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y le digo al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús entonces a la casa de Pedro y vio a la suegra de la suegra de Pedro, postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó a la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a comprenderla en profundidad, para que cumpla el propósito por el cual esta palabra salió de tu boca. Y cambie y transforme nuestras vidas a tu imagen y semejanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús se encuentra con un leproso que era declarado inmundo por Israel. Si usted ha leído la Biblia, si tiene conocimiento de la Biblia, o quiere empezar a tenerlo, cuando vaya a su casa, abra la Biblia y lea Levítico capítulo 13 y capítulo 14, que son las leyes referentes a la lepra. En la persona que tenía un eczema o una roncha o cualquier cosa que podía ser sospechada de lepra, tenía que presentarse delante del sacerdote y el sacerdote lo examinaba. Y era un trabajo difícil porque lo examinaba y lo escondía durante una semana y después de una semana lo volvía a revisar a ver si eso había crecido o no había crecido, si se había hecho profundo, si no se había hecho profundo, si el pelo se había vuelto blanco o no se había vuelto blanco, si se había extendido todo el cuerpo. Era toda una cosa realmente difícil y el trabajo del sacerdote era determinar si esa persona era digna de permanecer en el pueblo o tenía que ser aislada, declarada inmunda. Eso es lo que dice Levítico capítulo 13, verso 3 dice: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y apareciese la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y lo declarará inmundo. Declararlo inmundo significaba aislarlo de toda la vida social. Era una persona marginada, era la muerte civil.
no podía ir al templo, no podía ir a la sinagoga, no podía trabajar, no podía reunirse con su familia, no podía juntarse con los amigos en el mercado, no podía hacer absolutamente nada. Tenía que a la vez estar en soledad y declarar cuando aparecía alguien, cuando el leproso veía a una persona que estaba en riesgo de acercarse a él, porque si la persona lo tocaba quedaba inmunda y tenía que ofrecer sacrificio y tenía que hacer todo un ritual para ser reintegrado a la sociedad. Entonces el leproso tenía como deber, más allá de su vergüenza y de su dolor, gritar: inmundo, inmundo, que era la condición de sí mismo, para que los demás tomaran precaución y tomaran distancia. Fuerte, ¿no? Otra que la cuarentena del COVID. ¿Se imagina usted gritando ahí por la calle: COVID, COVID, y que todo el mundo raje, ¿no? Horrible. Pero esta persona solía estar por lugares aislados, y entonces cuando Jesús fue a un monte a ministrar, al descender del monte, no habiendo una ciudad cerca, era un lugar adecuado para que estos leprosos, estas personas, hicieran un campamento ahí. Y lo que primero que notamos en este hombre, que a pesar de su dolor y a pesar de su enfermedad y a pesar de su estado, en él no había ninguna duda de que Jesús tenía poder para sanarlo. Él tenía fe, él había escuchado seguramente el sermón. Y Jesús había estado hablando del reino de los cielos y del reino de Dios. Y había hablado cosas maravillosas. Y seguramente este hombre, tal vez pensando: ¿y todo esto cómo se aplica a mí, que soy un inmundo? Cuando él dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y que debemos poner primeramente el reino de Dios y su justicia, y que debemos perdonar y llevar una milla más, y que yo soy un inmundo. Y se presenta delante de Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Es decir, que él sabía, él había entendido, él al escuchar la palabra, él había entendido que Jesús era el Hijo de Dios. Pero lo que no tenía claro era si Jesús quería limpiarlo. Y ese es el problema de mucha gente que han oído hablar de Jesús. Si usted le pregunta a la gente por la calle si cree en Dios, mucha gente te dice que sí, que cree en Dios. Y si le preguntás quién es Dios, algunos tienen unas teorías estrafalarias, pero la mayor parte de la gente, si uno le pregunta que Jesucristo es Dios. Yo recuerdo que con Marga salíamos a predicar en la calle, y como la gente no le gusta, digamos, que le prediquen, ¿qué hicimos? Una estrategia con Marga. Teníamos una cámara de esas viejas de video que usan el cassette grande, un camarón, así eran, y un grabador periodista que me había regalado mi suegra. Entonces nos parábamos en una esquina en la plaza de Villa Devoto, Marga con la cámara, yo con el grabador, y la gente pensaba que éramos de la tele, pensaba que éramos de algo. Entonces la gente venía solita, se acercaba a nosotros. ¿Y ustedes dónde son? Y estamos haciendo una encuesta, le decíamos nosotros. ¿De qué se trata? ¿Quiere participar? Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí, le preguntábamos a la gente y lo filmábamos. Sí, creo en Dios. ¿Alguna vez oró? Dios le contestó. ¿Qué puede contar? Y ahí las teorías. ¿Qué sé? Me acuerdo de una chica que dijo: yo quiero ser hardcore. ¿Qué sé? Las cosas que me decían quedaban filmadas, ¿no? Pero la pregunta crucial era si creían que Jesucristo resucitó. Y entonces la mayoría de las personas: está todo bien, pero pueden hacer eso ya. Timo, anda con la abuela. Pueden hacer esas cosas allá atrás.
tranquilamente. Bueno, sí, creemos que Cristo resucitó. Entonces decíamos, pues entonces Cristo vive. Y ahí empezaban todos a dudar. Digo, y si Cristo resucitó, entonces Cristo vive. Y pensaban. Digo que entonces se volvió a morir. La Biblia no dice nada de eso. Dice que se sentó a la diestra de Dios, que vive para siempre. Y ahí empezaban a reflexionar cómo habían tenido una relación muy superficial con el concepto de Dios, con el testimonio de Cristo. Y mayormente lográbamos que aceptaran que Cristo vive y que le entregaran su vida a Jesús. Pero muchos de ellos ponían por delante un montón de circunstancias, cosas que los hacían sentir culpables. Y decir, ¿será que Cristo me quiere salvar a mí? Que soy un peleador, que soy un discutidor, que soy un mal hablado, que soy una persona que tiene una adicción, que toma alcohol, que soy una persona que le gusta la noche, que le gusta la fiesta. ¿Será que Jesús quiere? Y ustedes ven acá este caso, el problema que tenía el leproso era, ¿será que Jesús quiere? Y Jesús le dijo, quiero. Es importante que usted entienda que con Él las cosas están bien, porque el sacrificio Él ya lo hizo. Él ya murió por nosotros en la cruz, Él ya pagó el precio. Por lo tanto, cuando una persona viene a los pies de Cristo, Él está recibiendo algo por lo cual ya pagó el precio. Él ya derramó su sangre, Él ya sufrió, Él ya fue traicionado por Judas, Él ya fue humillado por la multitud, Él ya fue expuesto en la cruz, Él pasó por la tumba, Él resucitó de los muertos, se sentó a la diestra de Dios. Por tanto, cualquiera que viene a mí, dijo Jesús, yo no le echo fuera. No importa cómo venga. Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Y luego le dice, anda, no digas esto a nadie, si no te cruces con nadie en el camino, porque cualquier persona que le digas que vos eras leproso, no va a querer escuchar el resto de lo que le cuentes. No te va a creer que estás sano. Guarda silencio, pero andá del sacerdote. Y yo pensaba, ¿no?, en mi ignorancia en el pasado. Yo decía, ¿por qué Jesús, que lo sanó, lo manda del sacerdote Ortiva que lo declaró inmundo? Porque era el único que podía declararlo sano. Solamente el veredicto del sacerdote podía restituir a ese hombre a la vida civil. A partir del veredicto de ese sacerdote, ese hombre podía volver a trabajar. Ese hombre podía volver a su familia, ese hombre podía volver a juntarse con sus amigos, ese hombre podía volver a la sinagoga, ese hombre podía volver a tener una vida normal. Y Jesús no solamente quería que él sea sano, Jesús quería que tenga una vida normal. Porque Jesús no viene solamente para solucionar un parche en un vestido viejo, no viene a tapar un agujerito que se te hizo en una vieja vestidura. Él viene a darte una vestidura nueva. Jesús se lo explicó a los discípulos de Juan el Bautista. Nadie pone un parche de vestido nuevo en un traje viejo, ni nadie echa el vino nuevo en odre vieja. Él viene a hacer un cambio. Él quiere no solamente hacer un milagro puntual. Mire, a lo largo de los años que tengo de pastor, que son los mismos años que tengo de casado, mi ministerio, en realidad, poquito menos, porque mi ministerio arrancó con el nacimiento de Marianela, ¿no? Así que ya está por cumplir 38, creo, por ahí. Yo he visto tantas cosas en el camino del Señor. Primeramente, Dios nos llamó a Marga y a mí en la provincia de San Luis, en un lugar donde la hechicería, la brujería, las cosas raras que usted se puede imaginar, todo lo que no se puede imaginar mejor, porque si se imagina, se horroriza.
todo eso ocurría. Y las personas viniendo a los pies de Jesucristo. Algunos entregando imágenes, otros trayendo libros de brujería, de hechicería, de ocultismo, que nosotros nos ocupábamos después de incinerar, de quemarlo, de romper. Me acuerdo una vez una estatua que trajeron, no sé de qué santo era, y Walter, que era un atrevido, que era mi compañero, le pegó así la cabeza contra el piso y tenía un alambre. Y dice, ¿usted cree que esto le puede hacer? Este no puede hacer nada. ¿Cómo puede una persona inclinarse delante de una imagen de yeso o de madera o creer que va a haber bendición de Dios en un rosario o va a haber bendición de Dios en una estampita y no entender que Dios vive, que Cristo vive y que Él quiere tener un encuentro personal y no solamente sanar tu problema puntual, el que vos decís que es el más importante, sino restaurar el resto de tu vida para que tu vida vuelva a ser una vida normal. Y en esta circunstancia Jesús desafía la ley, porque la ley decía que no se podía tocar a un leproso, y hemos leído que Él lo tocó con la certeza, con la seguridad. Donde Jesús pone la mano, hay sanidad. Donde Jesús toca una familia, donde Jesús toca una vida, hay sanidad. Luego vino el centurión, y acá es donde el Señor a mí me desafió a cambiar algo que yo enseñaba antes y que ahora me doy cuenta que estaba equivocado. Yo tenía una idea, porque lo experimenté en carne propia durante muchos años, que a Dios no hay que decirle el cómo, que a Dios hay que decirle solamente el qué. Porque me acuerdo el tiempo del año 2000, no sé cuántos vivieron esa crisis, algunos no habían ni nacido, ¿no? Pero los que vivieron la crisis del 2000, 2001, 2002, la gente no sabía qué hacer. Venían a mí y me decían, pastor, ore para que me salga la visa, me quiero ir a Estados Unidos. Yo le decía, ¿para qué te querés ir a Estados Unidos? Y porque acá no consigo trabajo. Claro, 1 de cada 4 personas no tenía trabajo en Argentina. Había 25% de desocupación. Entonces yo, 20 años más joven, estaba más entero que ahora, menos destruido que ahora, porque la experiencia con el Señor va deteriorando tu carne, tu orgullo, y todo eso que vos te la creías, vos te das cuenta que no sabías nada, con el tiempo estás muy recontra muerto, ¿no? Y yo le decía, pero si vos lo que necesitas es trabajo, no necesitas una visa. No le digas a Dios, yo le decía, ¿no? Como si estuviera en alguna parte de la Biblia, no está. No le digas a Dios el cómo, decirle el qué. Primera de Tigani, capítulo 1. No. Si yo voy a orar para que Dios te dé trabajo, y lo que pasa es que orábamos para que Dios le dé trabajo, y Dios le daba trabajo. Entonces venía y me decía, tengo un trabajo, ahora ya estoy trabajando en una oficina, esto y lo otro. Le digo, ¿y ahora te vas a ir a Estados Unidos? No me voy nada, ahora que tengo trabajo me quedo acá. Digo, le decía yo, ¿viste? A Dios hay que decirle el qué y no el cómo, ¿no? Y me agrandaba más. Y de repente me encuentro con un centurión acá. Y el centurión viene y le dice, Señor, mi siervo está enfermo. Y Jesús, ¿quién puede tener una idea mejor que Jesús? El centurión. Jesús dice, lo voy a sanar. Voy y lo sano, me meto en tu casa, llévame donde está el enfermo, lo toco como toqué al leproso y lo sano. Y el centurión le dice, pará, que yo conozco las costumbres de los judíos. Fíjese lo que dice en Hechos capítulo 10, verso 28. Pedro en la casa de Cornelio, otro centurión, entra y en vez de decir buenas tardes dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Mire, Pedro tenía un montón de problemas para ir a la casa de Cornelio.
Jesús no. En primer lugar, porque Jesús estaba emocionalmente sano. No le importaba el qué dirán. A Pedro sí. Todavía le seguía importando qué iban a opinar los judíos, qué iban a opinar los sacerdotes. Y a Jesús no. Pero el centurión le dice a Jesús, mira, hay algo que yo entendí. Como yo soy siervo del César, el emperador, y ellos saben que yo dependo del emperador, cuando yo le digo a alguien que vaya, va. Cuando yo le digo a alguien que venga, viene. Me hacen caso porque yo represento la autoridad del imperio aquí en la tierra y la gente me obedece. Y yo he visto que vos y Dios tienen una relación y todo lo que vos digas que ocurra aquí, Dios lo va a respaldar. Entonces, como yo estoy sujeto al César y vos estás sujeto al Padre, simplemente decí la palabra y mi siervo va a sanar. Y yo dije, el centurión tuvo una idea mejor que la de Cristo. Y si Jesús hubiera sido orgulloso como yo, hubiera dicho, para, acá ¿quién es el Señor? ¿Vos o yo? ¿No? ¿Quién es el Cristo? ¿Vos o yo? Pedazo de romano, que me está viniendo. No. Jesús dijo, como vos dijiste mejor. Que sea como vos dijiste. Entonces ahí acabo de crucificar esa idea de que a veces el Señor acepta que le digas el cómo. No solamente el qué, sino que a veces también el Señor acepta que le digas el cómo. ¿Cómo querés que sea? ¿Cómo querés que Dios te bendiga? ¿Cómo querés que Dios lo haga? ¿Cómo es la persona con la que vas a unir tu vida en matrimonio para siempre? Que sea el que Dios me mande. No, elegilo vos. Elegilo en oración. Elegilo en una visión en tu corazón. ¿Cómo es que vos querés? ¿Cómo es que debe pasar? Y el Señor podrá decir, bueno, tengo una idea mejor. Mira, me acuerdo que mi papá, ¿cuántos lo conocen a mi papá? Ustedes saben que el viejo era el intercesor de la iglesia. Él oraba por todos los temas. Entonces, me llamaba por teléfono y me decía, hijo, dame por quién tengo que orar, las personas por las que tengo que orar. Y después me tenés que contar qué pasó. A él no le gustaba cuando Dios había respondido, sanado, liberado, bendecido con trabajo alguno, había hecho lo que le habíamos pedido y después la persona no daba testimonio. Entonces no fue para la gloria de Dios, fue solamente para la satisfacción de esa persona. En cambio, cuando esa persona lo testifica, es para la gloria de Dios. Y yo nos estábamos congregando en un salón en la calle Cuenca, entre Lascano y Arregui, y nos había quedado chico. Más de una oportunidad, la congregación se multiplicó mucho y nos quedó chico el salón y nos hemos mudado. Después nos hemos mudado por fuerza mayor, pero las primeras veces nos mudábamos porque nos quedaba chico el salón. No era tan chico el salón, pero nos había quedado chico. Además, había gente que apoyaba la espalda contra el vidrio. Y entonces le digo a papá, hay un salón acá, una cuadra que me gusta, así no tenemos que mudar toda la congregación tanto a un lugar tan lejos como nos vinimos ahora acá, que estábamos en Villa del Parque y estábamos en Montecastre y nos vinimos a Barrio Nahón. Creo que nos hemos alejado tanto. Siempre estuvimos cerca, estuvimos en Cuenca y Jonte, estuvimos en Cuenca y Lascano, estuvimos en Jonte y Calderón de la Barca, estuvimos en Bahía Blanca y Jonte. O sea, siempre anduvimos vuelta alrededor del mismo monte. Y esta vez nos atrevimos a cruzar el Jordán, y nos vinimos más lejos. Y mi papá dice, dale, vamos, mostrámelo, vamos a orar. Entonces me voy con el viejo que calculo yo que 80 y moneda, ¿no?
Papá tiene 95, le estoy hablando de algo que pasó hace más de 10 años, así que papá tendría 80 o por ahí. Caminaba, iba para todos lados, tomaba el colectivo, era un atleta el viejo. Íbamos a un lugar que se llamaba Jazz. No sé si alguno se acuerda de esa época, estaba en la calle Cuenca. Y entonces viene mi papá y se ve que Dios le muestra que ese lugar no era. O sea, pero él no me quería desilusionar a mí, que yo tenía la ilusión de que yo quería ese lugar. Entonces me dice, está bien, vamos a orar acá. Se para así en la pared del salón y dice, Señor, si no tenés ningún lugar mejor, que sea este. Si no tenés ningún lugar mejor, que sea este. Y yo me quedé pensando y dije, no le gustó. Porque para mí ese era el mejor. Pero después Dios nos dio uno mejor, realmente mejor. El de la calle Jonte y Emilio Lamarca, donde muchos tuvieron su encuentro con el Señor. Y algunos se renovaron en ese lugar. Y no está mal orar así. Señor, yo tengo tal problema, quisiera que lo resuelvas de esta forma o de alguna mejor, que vos sepas. Pero muchas veces el cómo te da una pauta o te da una pista de que Dios está obrando. Porque si el Señor está aceptando nuestra manera de ver las cosas, es porque no hay nada de malo en ella y porque quiere que nosotros vayamos de alguna manera palpitando que la palabra de Dios se está cumpliendo en nosotros. ¿No le gustaría a usted que Dios le diga en esta noche que sea como vos pedís? ¿A quién no le gustaría? Que sea como vos dijiste. ¿Cómo lo querés? Y Jesús no tuvo problema. Pero claro, Pedro, viendo que Jesús estaba dispuesto a ir a cualquier casa, a la casa del centurión, se llevó a Jesús a la casa. Mire, no hay decisión más inteligente que llevar a Jesús a tu casa, que ir con Jesús a tu casa. La Biblia relata que cuando el arca del pacto, ¿no?, de los judíos fue llevada a la casa de Obed-Edom, lo que representaba la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Toda la casa de Obed-Edom fue bendecida. Los hijos fueron bendecidos. Yo me imagino esto llevado al siglo XXI, ¿no? Entra el arca de la presencia de Dios a la casa de Obed-Edom. A los chicos que le iban mal en el colegio, ahora le empieza a ir bien. Sacaban 4, 3, ahora sacan 10, 9. La señora de Obed-Edom ya no se le pasan los fideos, y le salen al dente. Obed-Edom mete la mano en el traje y saca un billete de 10 lucas que se olvidó de ayer. Es decir, todas las cosas, dice la Biblia que todas las cosas le salían bien. Fue al trabajo y el jefe le dijo, te felicito, che, la verdad que sos un gran valor. Todo le salía bien. A tal punto todo le salía bien que David dijo, es el momento de llevar el arca al centro de la ciudad, que sea bendecida toda la ciudad. Pero es representativa de la presencia de Dios. Y Cristo entrando en tu casa es representativo de la presencia de Dios. ¿Y cómo entra Cristo en tu casa? Cuando en tu casa hay 2 o 3 que se reúnen en el nombre del Señor. Cuando en tu casa se dobla la rodilla y se ora al Señor. Cuando en tu casa se canta alabanza al Señor. Cuando en tu casa se lee la palabra de Dios. Cuando en tu casa es un lugar donde el Señor se siente hospedado, se siente cómodo, donde el Señor forma parte de tu pensamiento, donde antes de comer se bendicen los alimentos, donde cuando se va a tomar una decisión, cuando alguien sale de la casa, ora para que le vaya bien y que vuelva bien. Cuando el Señor es el centro, entonces
No hay cosa más inteligente que llevar a Jesús a tu casa. Y Jesús entró y nadie le dijo nada, pero vio que estaba la suegra de Pedro enferma. Cuando Jesús entra en tu casa no hay que decirle nada, Él ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando ya Jesús forma parte de tu casa, cuando todo es por medio de Él y para Él, pero entonces ya todo es más fácil. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. El problema hacia Jesús hay que estar invitándolo todo el tiempo a venir, porque Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abre, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta. Muchas veces dejamos al Señor en la puerta. Venimos a la iglesia, adoramos, cantamos, oramos. Y después cuando llegamos a casa: Señor, quédate acá. Y entramos adentro y nos peleamos y hacemos toda clase de cosas desagradables. Y a Jesús lo dejamos afuera. Entonces los enfermos de la casa no se sanan. A los chicos les sigue yendo mal en el colegio. La garrafa te dura menos. La cuenta de la luz te viene más alta. Porque Jesús no está en la casa. Pedro lo entendió y se lo llevó a la casa. Y a mí me gustaría decirle: Señor, vení a mi casa y no te vayas más. Porque Él puede quedarse para siempre. Porque Él puede estar en tu casa y en mi casa a la vez. Y entonces cuando Jesús está en la casa, trae sanidad, trae libertad. Tocó la mano de la suegra de Pedro y la suegra de Pedro se paró y enseguida ahí puso la pava, empezó a cebar mate, no sé qué hicieron, pero dice que lo servía. Y hubo felicidad en esa casa, ¿entiende? Si Jesús está en la casa, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, fidelidad. Eso es lo que dice la Biblia. Hay un fruto, hay algo que va a florecer, hay algo que se va a notar, hay algo que la familia se va a dar cuenta. Hay un antes y después. El día que Cristo entró a la casa, las cosas cambiaron para siempre. Señor, no te vayas nunca de acá. En una oportunidad Pedro, que vio a Jesús transfigurado, dijo: voy a hacer una carpa acá, no me voy más de acá. Quedémonos en este monte para siempre. El Señor le dijo: no, este es mi Hijo amado, a Él tienen que ustedes oír. Y cuando llegó la noche, en la oscuridad, y así es donde mucha gente vive, en una oscuridad, no les ha resplandecido el sol de justicia. Vinieron a Jesús y le trajeron los que estaban endemoniados, atormentados por demonios y enfermos. Muchas enfermedades son causadas por influencia de espíritus inmundos, de demonios. Porque así como existe Dios y así como existe el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, también está Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y Satanás no mira el partido por televisión. Y así como Dios nunca se va a meter en tu casa si no lo invitas a venir, Satanás se va a meter en tu casa porque es invasivo, porque no le importa nada y va a tratar de que no te des cuenta, pero va a tratar de amargarte la vida, porque dice la Biblia, Jesús dijo que el enemigo vino, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Así que todo lo que él pueda matar, tus sueños, tus ilusiones, tus deseos, tus planes, cortar tu carrera, hacerte enfermar, meter enemistad en el matrimonio, en la familia, hacer pelear a los hijos con los padres con los hijos. Todo eso es obra del diablo. Y a todos esos en la oscuridad, Jesús salió a la oscuridad a recibirlos. Jesús no le tiene miedo a la oscuridad. Jesús no necesita que todas las cosas se hagan en un ambiente bucólico, con arpas. No. Él no tiene problema de meter la mano en el barro para sacar una perla, ¿me entiende? Jesús salió a la oscuridad. Pero, fíjese la diferencia. A los endemoniados no los tocó, sino que los liberó por medio de la palabra.
Y esa es la enseñanza que usted tiene que entender. Que si usted no se somete a la palabra del Señor, si usted no escucha la palabra del Señor, tal vez viva en una cautividad, viva en una esclavitud, viva bajo la opresión del diablo, o atormentado por el diablo, o enajenado por el diablo, y no lo sepa, porque Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, Juan capítulo 8, verso 32, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es un proceso. La libertad es un proceso. Es muy probable que una persona que tenga, véalo de esta manera, el leproso que vimos primero, entre el tiempo en el que Jesús lo sanó y el tiempo en el que el sacerdote lo declaró sano, todo ese tiempo el tipo era libre y era sano, pero para el mundo seguía siendo inmundo. Pero la obediencia a la palabra de Jesús lo liberó. Por favor, entienda esto porque es muy profundo. De la lepra, Jesús lo sanó tocándolo. La vida civil le fue restaurada cuando obedeció la palabra de Jesús. Cuando Jesús le dijo, anda al sacerdote y él te va a declarar sano. Y eso pasa que muchas veces las personas vienen porque necesitan puntualmente un toque del Señor. Y Dios te va a tocar, Él no tiene problema. No hay lepra que le tenga miedo, no hay. Pero para que seas verdaderamente libre, eso no ocurre en un toque. Eso ocurre por oír la palabra. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y oír la palabra de Dios es lo que te va a dar libertad. Y esa es la razón por la que semana tras semana nos reunimos para escuchar palabra de Dios. Porque hay cosas de las que tenés que ser libres y todavía estás luchando con viejas cosas. Algunas que te las compraste solo y otras que las heredaste. Costumbres, tradiciones, cuestiones culturales que te tienen atado. Hay culturas, hay ideologías de las que tenés que ser libre. Toda cultura, toda ideología es oportunista, viene a ocupar un espacio vacío donde no hay palabra de Dios. Donde no hay palabra de Dios, entonces soy feminista. Donde no hay palabra de Dios, entonces soy machista. Donde no hay palabra de Dios, soy comunista. Donde no hay palabra de Dios, soy capitalista. ¿Por qué? Al desconocer el corazón de Dios, me compro una idea humana y le rindo culto a principios y valores que no son los de Dios. Pero cuando Cristo abra la palabra, habla su palabra. Parezco un chino, ¿no? Abra la palabra. Cuando Cristo habla, se rompen las cadenas, se rompen los yugos, se rompen las ataduras. Cuando Cristo habla, transforma la mente y el corazón. Y cuando nosotros tomamos la palabra de Dios por la fe, eso es lo que trae la verdadera libertad. Así que el Señor está dispuesto a las dos cosas: a tocar y sanar lo que está enfermo, a escuchar tus ideas acerca de cómo vos crees que el Señor debería obrar en tu familia, en tu vida, en tu trabajo. Pero hay algo de lo cual tenemos que estar dispuestos nosotros, que es escuchar lo que Él tiene para decir. Porque solamente la palabra de Dios es la que trae libertad. Solamente la palabra de Dios trae libertad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hay que comprender que los niños están desde las 4:30, qué sé yo, déjenlo correr, dejadlo venir.
Nosotros que somos grandes ya estamos cansados, imagínate los nenes. Pero todavía tenemos algo para hacer, tenemos que orar. Y yo quiero que usted lo haga con sinceridad. A mí no me tiene por qué creer, yo soy un hombre. A veces pienso, solamente una locura de Dios fue llamarme a mí al ministerio. Yo no me considero digno, no me califico a mí mismo como alguien que tenga autoridad en mí mismo. Pero sí hay algo que entiendo, que no voy a decir algo que no sea palabra de Dios. Hasta me cuesta cuando hago alguna referencia personal, tengo que pedir disculpas. Pero yo sé que Jesús le habló en esta noche. Sé que si está aquí, no es casualidad. Y que Jesús le habló en esta noche. Y que hay cosas que necesita que Dios ponga su mano. Y hay cosas que usted necesita hablar con Dios y decirle, Señor, yo tengo este sueño para mi familia, yo tengo este deseo para mi vida. Yo deseo esta profesión. Yo quiero esto para mis próximos años. No sé cuántos años me quedarán, pero los que me queden los quiero vivir de esta manera. Y Dios lo va a escuchar. Pero lo más importante en esta noche es, en primer lugar, que se lleve a Jesús a su casa. Que hoy le diga a Jesús, Señor, no te voy a dejar afuera. Vení a mi casa. Y seamos compañeros. Y lo segundo, Señor, quiero escuchar tu palabra. Quiero escuchar tu voz. Quiero ser libre de prejuicios, de ideas equivocadas, de una manera vacía de vivir cultural que heredé de mis padres o del barrio donde me crié. Y Jesús no tendrá problemas en hacerte conocer la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que en esta noche yo hago una invitación doble. Porque sé que lo más importante es que Dios nos toque, que Dios nos sane, que Dios nos libere. Pero simplemente si usted quiere llevarse a Jesús a su casa, y si usted quiere escuchar la voz de Dios, Señor, quiero que a partir de ahora en mi vida, escuchar tu palabra, que es la que me hace libre, levante la mano nada más. Es lo único que tiene que hacer. Y vamos a orar. Y soy un atrevido y le voy a pedir que hagamos una cosa más. Que repita la oración que yo voy a hacer. Amén. Padre Dios. Padre Dios. Yo sé que enviaste a Jesús. Yo sé que enviaste a Jesús para salvarme a mí. para salvarme a mí. Y yo sé que lo necesito. Y yo sé que lo necesito. Sé que viví a mi manera. Y me arrepiento de esa vida. Me arrepiento de esa vida. Muchos fracasos, muchos errores y lo que tú le llamas pecado. Pero en esta noche yo quiero que Jesús venga a vivir a mi vida. Venga a vivir a mi casa. Que sea mi Señor. Que sea mi Salvador. Y que me haga oír su palabra. Para que sea completamente libre. Y te doy gracias. Porque lo creo. Y así será. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Damos un aplauso. Adoramos al Señor. Amén. Y si alguien necesita oración, puede venir aquí y vamos a estar orando. Cambiando está.
Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu Está aquí. Aleluya. Es evidente tu mover. Sí, Señor. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, toma su brazo. En el nombre de Jesús. Hay libertad en Cristo Jesús. Ver a la maraza. he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando Tu amor me envuelve. Sí, Señor. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Oh, mi cara la mai, llevará la mai, sikamai. Levante las manos, Padre, en el nombre de Jesús.
Toca más. Rompe todo yugo, toda atadura. En el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, trae libertad. Hay libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu poder se mueva hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Sí, Señor. Te bendecimos, Jesús. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Señor, te pedimos tu bendición sobre cada familia, cada hermano, cada hermana. Guárdanos, Señor, ahora de regreso a cada casa. Señor, queremos que tú estés en casa y nunca más salgas de ahí. Bendice, Señor, nuestra familia, nuestra salida, nuestra entrada. Entregamos todo en tus manos. En plena libertad lo hacemos de corazón abierto. En el nombre de Jesús. Padre, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Amén y amén. Dios le bendiga.